Estábamos un poquito diezmados porque mucho de nuestro equipo estaba en la montaña sirviendo a Dios, pero estuvimos ministrando bajo el tema cuenta regresiva. He escuchado muy bonitos comentarios, que se ha compartido el mensaje. Hay hijos aquí que honran mucho la palabra. Eso es hermoso, que honren la palabra y que lo compartan con otras personas para que otras personas también tengan la oportunidad de reflexionar, porque al fin de cuentas la palabra del Señor es para enseñar, para exhortar, ¿sí o no? Para formarnos, y es hermoso poder compartirla con otros. Hoy quiero hablarle de la segunda parte porque hay mucho que decir de este hermoso título que Dios me regaló. Les contaba el domingo que me puse a pensar lo que sucedió en República Dominicana con ese accidente tan tremendo que lleva más de 200 personas fallecidas, y eso me hizo reflexionar para escribir este mensaje. ¿Por qué no oramos? Diga: Señor Jesús, más fuerte, diga: Señor Jesús, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra tiene el poder para hacerme pensar, para instruirme, para formarme. Tu palabra sostiene los cielos y la tierra, tiene el poder de resurrección. Diga: tu palabra tiene el poder de la multiplicación. Diga: tu palabra tiene el poder de sanidad. Por lo tanto, hoy quiero caminar en el poder de tu palabra. Cuenta regresiva. Voy a iniciar con el Salmo 90:12. Voy a usar otra versión diferente a la que utilicé el domingo para hacernos introducir en el mensaje. Dice: haznos entender que la vida es. ¿Están ahí? Sí. Haznos entender que la vida es para así vivirla con sabiduría. Les comentaba que este es un salmo de Moisés. Algunos piensan que Moisés solamente fue un libertador. Moisés también fue un salmista porque escribió un salmo. Moisés es un adorador extraordinario, porque en el libro de Apocalipsis usted se va a encontrar a los ángeles cantando el canto de Moisés, a los ancianos. Dice que cantan el cántico de Moisés, o sea que Moisés no solamente fue un libertador, fue un tremendo adorador y un tremendo salmista. Y escribe en el Salmo 90:12 y nos dice que la vida es corta y que hay que aprender a vivirla con sabiduría. Moisés escribe esto y Moisés vivió 120 años. Moisés se pone a pensar que su vida ha sido una vida longeva. Muchos años le permitió Dios vivir, pero cuando él se compara con la eternidad de Dios, se da cuenta, Pastor Cristian, de una tremenda verdad: que su vida comparada con la eternidad de Dios es nada. Entonces, Moisés reflexiona en este salmo sobre el tiempo corto que tenemos los seres humanos, porque aunque hayas vivido más de 50, 60 años, la Biblia dice que los años del hombre andarán promedio de 80 años. Entonces nos damos cuenta de que realmente nuestro tiempo en la tierra es corto, y Moisés empieza a escribir este salmo pensando en las consecuencias del pecado que nos robaron la vida eterna, y nos invita a vivir con propósito. ¿Con qué? Diga: vivir con propósito. Nos invita a vivir con propósito, que de todas formas la vida es un regalo maravilloso de Dios. Estar vivo es un regalo de Dios hoy, porque hay muchos que quisieron vivir más de un día y no pudieron. Les contaba la historia de Steve Jobs. Yo no sabía que Steve Jobs había sido abandonado por sus padres y él tuvo que ser adoptado por otra familia, pero él fue feliz en California. Él aprendió a disfrutar de la oportunidad que la vida le dio de tener otros padres y aprovechó muy bien el tiempo. A los 27 años ya era archimillonario, pero resulta que tuvo una enfermedad que lo hizo vivir apenas 56 años. Y Steve Jobs al final de su mensaje dice que él, teniendo todo el dinero del mundo, siendo un hombre muy reconocido y muy famoso, no podía comprar un minuto más de vida. Entonces,
Esto me hace pensar, escúcheme bien, que la Escritura nos quiere hacer entender y valorar el tiempo que Dios nos da para vivir. Si vamos a vivir calidad de tiempo. No. Si vamos a vivir calidad de tiempo. Vamos a hacer cosas extraordinarias. Como 5. Vamos a hacer cosas extraordinarias porque en Dios haremos proezas, dice la Escritura. Muy bien, miren lo que dice Santiago. Vamos a ir profundizando en algunos versículos que nos van dando un poquito más de claridad de lo que es la vida, cómo Dios mira nuestra vida, cómo es verdaderamente nuestra vida en la tierra. Dice Santiago capítulo 4 verso 14: ustedes siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de... ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Nadie. Usted puede haber dejado el termo listo, usted puede haber hecho planes, pero la verdad es que tu mañana es incierto. Solo Dios lo conoce. Y Santiago dice: ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Y nos dice por qué. Porque ustedes son como, qué fuerte, son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Qué fuerte, pero qué real es nuestra vida. Yo me ponía a pensar en este montón de personas que fueron a esa discoteca y quisieron aprovechar su día de la mejor manera, pero no hubo mañana para ellos. Muchos de ellos tenían planes, escúcheme, muchos tenían planes de servir a Dios, de ir a la iglesia después de ese día y no tuvieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque Santiago dice que la vida del hombre es como un vapor que hoy está y mañana desaparece. Entonces debemos aprender a vivir sabiamente con propósito eterno. Oiga lo que voy a decir: propósito eterno. Usted y yo tenemos un propósito eterno. Tu vida y mi vida no se termina aquí en la tierra con la muerte, apenas comienza para una eternidad. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos con humildad. ¿Cómo? Pero entendiendo que tenemos comunión con Dios en nuestro propósito. Ahora bien, aprendamos de varios héroes de la Biblia. Aprendamos sabiduría. Moisés es mi primer invitado en esta noche. Moisés le ruega al Señor que le enseñe a vivir con sabiduría. ¿Cómo hay que vivir? Con sabiduría. No desperdiciando el tiempo, sino buscando lo eterno. Jesús decía: buscad primeramente el reino, porque el reino es eterno. Luego las demás cosas serán añadidas. Moisés fue un hombre que aprovechó bien su tiempo. Si es cierto que se equivocó, si es cierto que hubo un tiempo donde Moisés tiene que huir, pero luego que él se encuentra cara a cara con Dios, después de ahí vemos un Moisés trayendo el reflejo de la gloria de Dios, cumpliendo el propósito del Padre, trayendo a libertad a más de 3 millones de personas y poniéndolos siempre en perspectiva con Dios. Yo siempre he pensado que Moisés es de esos hombres extraordinarios, que imagínate si fue extraordinario, que nadie sabe dónde murió porque Dios mismo lo escondió. Es de los pocos personajes de la Biblia que yo veo que Dios le dice: Moisés, tú no vas a morir ante los ojos de nadie. Nunca nadie supo dónde murió Moisés. Nunca nadie supo de qué murió Moisés. Lo único que sabemos es que Dios lo tomó y seguramente hasta se lo llevó vivo, porque allá aparece en el seno de Abraham. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. Es un hombre que vivió con propósito. Veamos la vida de Job. Job nos enseña que la vida es frágil. ¿Cómo? Job nos enseña que la vida es frágil y que la esencia humana muchas veces se quiebra con facilidad. Dice Job en su libro, en el capítulo 14, mire qué dice Job. Dice: el hombre nacido de mujer es corto de y hastiado de sin, sale como una y es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Por qué Job cuenta esto? Porque Job lo tuvo todo. Job era un hombre riquísimo. Cuando usted estudia la historia de Job, usted se da cuenta que Job era más rico que todos los orientales de aquella época. Ser más rico que un oriental es cosa
para ponerle atención. Siempre hemos visto la prosperidad de los orientales, gente que múltiples negocios, gente muy inteligente para hacer dinero. Y la Biblia dice que Job tenía más que todos los orientales de aquella época. Entonces, cuando Job nos dice que la vida del hombre es como una flor, es porque Job supo lo que era tenerlo todo y perderlo todo en instantes, en minutos. Por eso es que la vida, escúcheme bien, no consiste en lo que uno tiene. Poner la confianza en lo que tengo es vano. ¿Por qué? Porque hoy lo puedo tener todo y mañana no puedo tener nada. Entonces Job nos dice, queridos hijos, que, escúcheme bien, la vida no se sostiene con lo material. Job aprendió que la vida no era lo material. De hecho, lo he dicho otras veces, el enemigo pensaba hacer pensar a Job y a sus amigos y a su esposa que Job amaba más lo material que lo espiritual, pero topó con pared, así como el enemigo va a topar con pared con usted, que cree que nosotros estamos afanados por lo material cuando realmente nuestro afán es lo espiritual. El diablo estaba seguro. El enemigo estaba seguro que Job amaba más lo material. Por eso le tocó los bienes, por eso le tocó los hijos, por eso le tocó la salud. Pero resulta que la confianza de Job no estaba en lo que tenía, sino estaba en el Dios que le había dado todo lo que tenía. Cuando usted tiene una confianza por encima de cualquier cosa en Dios, que en lo material, lo que se pierde se recupera. Voy a volverle a decir esta llave. Cuando usted confía más en Dios que en lo material será recuperado al doble en el tiempo de Dios. Podemos ver a un Job que, como amaba más a Dios que cualquier cosa, ni siquiera la lamentable noticia de la pérdida de sus hijos. ¿Por qué? Porque podemos ver que Job nunca se dio cuenta de que su familia estaba en cuenta regresiva. Job nunca se dio cuenta que sus negocios estaban en cuenta regresiva. Job nunca se dio cuenta que aún su salud estaba en contra del tiempo. Y de un día hacia otro vemos a un Job en calamidad, vemos a un Job perderlo todo, vemos a un Job entrar en una prueba dificilísima que no se la desea a uno ni a su peor enemigo. Vemos a un Job probando las calamidades. Por eso Job escribe y dice que la vida del hombre es llena de sinsabores, porque Job tuvo muchos sinsabores, para al final darnos el consejo más hermoso que uno puede recibir del resumen del libro de Job es: nunca confíen en lo que tienen, confíen en Dios. Diga conmigo: yo confío en Dios. Es hermoso el libro de Job. Solamente voy a recordarles una de mis partes favoritas, cuando el enemigo viene y le dice: tócale sus hijos, tócale el cuerpo, tócale. Y Dios le dice: no toques su vida. Porque el enemigo estaba seguro que el día que Job perdiera todo, él iba a maldecir a Dios, iba a renegar contra Dios. Y el día que Job lo perdió todo, diga conmigo, el día que lo perdió todo, Job adoró. Job se postró y levantó sus manos al cielo y dijo estas palabras: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Escúcheme bien, Job le estaba dando una bofetada al enemigo. Job estaba demostrándole una vez más al diablo que hay hombres en la tierra que aman a Dios por encima de todo lo material que hay en este mundo. Vamos arriba, ese aplauso, vamos. Santiago, escritor de ese hermoso versículo, nos dice que nosotros no podemos presumir del mañana. Santiago dice así, mire, 4:14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Nos recuerda que la vida, escúcheme bien, Santiago nos recuerda que la vida no está en nuestro control. Tus días y mis días no están bajo nuestro control. Nosotros vivimos todos los días dependiendo de la misericordia de Dios.
Todos los días debemos vivir dependiendo de la misericordia de Dios. Por eso lo primero que deberíamos hacer cuando abrimos los ojos es darle gracias a Dios, porque estamos estrenando misericordia. Todos los días que usted abra sus ojos, dígale: gracias, Señor, porque me das un día para vivirlo plenamente. Gracias, Señor, porque me regalas un día para hacer tu obra. Gracias, Señor, porque si estoy aquí es porque tengo propósito. Wow. El rey David, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos, nos enseña a vivir con un corazón consciente en el tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay tantos distractores que a veces perdemos la noción del tiempo. A veces no nos damos cuenta. Yo digo: qué rápido, ¿en qué momento se me puso el pelo blanco? Y hay algo bien curioso. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Yo a veces veo fotos de mis amigos y digo: qué viejillos que están. Pero uno no se ve viejillo hasta que llega la pastora Carla. ¿Dónde está la pastora Carla? Hasta que llegó la pastora Carla, me hizo reflexionar en eso. Pero uno ve a todo el mundo y dice: oye, ¿cómo está hecho? Bendición es el varón. Uno dice: oye, pero parece que le atropelló un tren. Pero uno se vuelve a ver y uno, como que uno en los años no le pasa. ¿A cuánto les pasa? A mí me pasa. Yo me siento como un carajillo. Voy ahí donde Joxan y me hacen corte de chiquillo, ¿no es? Pero es algo que a mí me pasa y yo pienso que es interesante, pero no me he dado cuenta que ya pasé el 5.º piso. Y a veces digo: Señor, ya voy para el 6.º. Pero qué rápido pasa la vida. No sé, hace muy poco tiempo hacía otro montón de cosas que hoy no hago y yo digo: qué rápido pasó el tiempo. ¿En qué momento me hice abuelo? Un montón de nietos ya. Ahorita me van a decir suegro, esos nietos. Pero no le dicen a los abuelos suegro, ¿a que no? Es para que vean cómo ya soy suegro, suegrísimo. Pero bueno, lo que quiero decir es que David nos enseña a vivir con un corazón consciente en el tiempo. Miren qué lindo lo que escribe David en el Salmo 39. Veamos qué belleza. Dice: he aquí, diste a mis días, ¿cuánto? Tiempo corto, y mi edad es como delante de ti. David, escuchen, escribe esto a pesar de tener mucho poder, a pesar de ser rey, a pesar de que tiene opulencia, fama, renombre, éxito. David nos escribe y nos dice que la vida que él tiene delante de Dios es como nada. Entonces, tenemos que tener una actitud de rendición. ¿Cómo? Una actitud de rendición todos los días y vivir con una conciencia del tiempo y del propósito que Dios estableció en cada uno de nosotros. Todos los días debo tener conciencia de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tenemos que dejar de vivir tanto para nosotros y vivir más la vida de Cristo en nosotros. Debemos dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en los que Dios más ama. Eso es vida con propósito. Cuando yo solo pienso en mí mismo, me parezco al hombre aquel insensato que dice: me ha ido muy bien, hay que construir graneros porque yo, y Dios dice: necio, insensato, hoy vienen a pedir tu alma. Nunca este hombre habló pensando en los demás, hablaba pensando en sí mismo, confiando en lo que tenía, confiando en las riquezas, confiando en el éxito de la vida empresarial. Y déjame decirte que todo se terminó porque entró en cuenta regresiva y esa noche se le acabó todo. Entonces yo debo entender, escúcheme bien, que debo vivir el tiempo que Dios me ha dado con propósito divino. ¿Cómo? Propósito divino. La Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo hay que aprovecharlo? Bien. Entonces vive intencionalmente tu vida. Vívela con intención. Invierte en lo que tiene valor eterno. Jesús nos invitaba a hacer tesoros en la eternidad, no acá, donde todo puede desaparecer, donde todo puede ser robado.
Aprende a amar a Dios más en esta tierra. Aprende a servir a otros. Aprende a crecer en carácter. Dios necesita hombres y mujeres con carácter. Solo la pastora dijo amén. Dios necesita hombres y mujeres que desarrollen un carácter. No estamos hablando de temperamento, estamos hablando de carácter. Vive con gratitud tu vida. ¿Cómo? Vívela con gratitud todos los días. Hay que darle gracias a Dios por todas las cosas. Por lo bueno y por lo no tan bueno. Dando gracias, dice la escritura, a Dios por todas las. Cada día que vivimos es un regalo de Dios. Voy a volver a decir esta frase. Cada día es un regalo de Dios. Y la vida que Dios nos ha dado no es para vivirla con temor. No, es vivirla con enfoque. Voy de nuevo. Vivir nuestra vida no es vivirla con temor. Uy, el pastor me metió miedo con ese mensaje. Me voy a ir hoy por la sombra, por el lado derecho, por el lado izquierdo. No voy a salir, no voy a manejar. No, estoy tratando de decirte, vive enfocado, puesto los ojos en el reino, puesto los ojos en Jesús. Todos los días de tu vida enfoca tu mirada en Dios y todo te saldrá bien. Les dije el domingo que la vida nuestra es comparada como un lápiz. Entre más la usamos, más se gasta. Cada día que vivimos es un día menos en la cuenta regresiva. ¿Y cómo estoy viviendo mi vida? La pregunta que les hice el domingo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Tu vida tiene propósito? ¿Tu vida tiene sentido? ¿O estás dejando que tu vida corra al frente de tus ojos sin hacer un alto? Sin pensar, ¿qué le voy a responder a Dios si me llamara hoy? La vida que Dios nos da debería ser para hacer las obras de Dios. Diga amén. Diga las obras de Dios. Por ejemplo, voy a ir terminando este mensaje. Déjame hablarte de alguna gente que tuvo su cuenta regresiva y no se dio cuenta. Lot y su esposa. ¿Cuántos conocen la historia de Job, el libro de Génesis 19? Todos. De Job dije. Para ver si están poniendo atención. Lot y su esposa, que por cierto no se sabe el nombre de ella. Lot y su esposa, en Génesis capítulo 19, dice que ella vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda la historia de Sodoma y Gomorra? Era una ciudad corrompida. ¿Cómo era? Pues la Biblia dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero pareciera que como eso sucedió hace tantísimos años allá, las distracciones nos hacen olvidar detalles importantes que tenemos que prestar atención hoy, porque nosotros estábamos viviendo también en esos días difíciles donde en un abrir y cerrar de ojos la trompeta sonará. Cristo vendrá. Y dice la Biblia, y vendrá de repente, destrucción repentina. Entonces, Sodoma y Gomorra estaba sentenciada a ser destruida. Fue advertida por los ángeles. Tenían que salir rápido, tenían que salir sin dudar. Y ellos entendieron el mensaje y sale Lot, sale con su esposa, sale con sus hijas. Y esta mujer no se dio cuenta que ella tenía que continuar caminando sin mirar atrás. Porque en la Biblia mirar atrás, dice la escritura, que todo aquel que tome la cruz de Cristo y mire hacia atrás no es digno de él. Cuando tú te comprometiste con Jesús y le dijiste sí en el corazón, tú te comprometiste a avanzar. Gracias a Dios por 2 amenes. Tú te comprometiste a no mirar atrás. Tú te comprometiste a arar la tierra, a trabajar en el reino. Y no podemos claudicar viendo hacia atrás. Estamos viviendo los días de Sodoma y Gomorra. Hay una cuenta regresiva sobre la tierra, sobre nuestra generación. Hay una cuenta regresiva. Y no podemos mirar hacia atrás. La Biblia dice que llegó súbitamente la destrucción. Fue una cuenta regresiva silenciosa que fue ignorada por esta mujer y ella
quedó en el camino. Dios no quiere que usted quede en el camino. Dios no quiere que yo quede en el camino. Dios quiere que yo alcance la plenitud en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Vamos, dale un aplauso al Señor. ¿Cómo no recordar? Y aquí le puse algunos títulos. ¿Cómo no recordar la historia de Belsasar, el rey de Babilonia? ¿Sabe cómo le puse aquí? Esa fue su última fiesta. Su última fiesta. Él no sabía que estaba en cuenta regresiva. Él no entendía que la vida del hombre es como una flor. No sabía que era como rocío que cae del cielo. No sabía que es como la hierba que hoy está y mañana desaparece. Y él organizó una gran fiesta y dice, invitó a aquellos reyes, invitó a aquellas mujeres, a aquellas princesas, sacó los elementos de la casa de Dios que habían sido conquistados cuando Israel fue llevada cautiva, sirvió el vino en los elementos santos, sirvió el vino y empezó a hacer ultraje de todas las cosas que Dios llamaba santa, y él no se dio cuenta que ese día sería su última fiesta. Yo le digo a todos los que están aquí, cuidado con lo que vas a hacer, porque hay muchos que llegaron y perdieron todo en su última fiesta. Este rey llamado Belsasar, este profano, vio una escritura en la pared. Es hermoso, eso usted lo encuentra en Daniel capítulo 5, donde Dios mismo escribió su sentencia, donde Dios mismo le dijo, mene, mene, tekel, uparsin, y yo hasta prediqué de balanzas exactas. ¿Alguien se acuerda de ese mensaje? Este hombre fue pesado. Dios tiene balanzas y son perfectas. Toda acción en este reino va a ser pesada. Todo comentario que usted haga, todo aquello que usted hable contra otro será pesado. Les contaba aquel día la experiencia, cuando hablamos de balanzas perfectas, que este hombre no se dio cuenta que ese día la cuenta regresiva lo iba a alcanzar y murió inmediatamente. Esa fue su última fiesta, fue el día que lo asesinaron. Escúcheme bien, la cuenta regresiva se terminó para él. Entonces, no podemos, escúcheme bien, caminar sin ignorar que nos encontramos en una cuenta regresiva. No hay amenes, porque este es un mensaje para hacerlos pensar. El domingo en el recibimiento le dije a todos los, oye, no sé cómo me escucharon, pero le dije a todos los invitados que venían a recibir a los encuentristas, les dije, yo no quiero hacerlos sentir mal, quiero hacerlos sentir re mal. Porque este es un mensaje para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? ¿Estoy buscando a Dios de verdad? ¿Estoy jugando al evangélico, al cristiano, a la iglesia? Llevo otras intenciones verdaderamente cuando voy a la iglesia. Llevo otras intenciones que no son glorificar a Dios. Hay otros intereses que me mueven. O verdaderamente estoy entendiendo que mi vida es corta y debo aprovecharla al máximo en Dios. Alguien diga amén. Ananías y Zafira. ¿Cuántos se acuerdan de Ananías y Zafira? Esa historia está en el libro de Hechos capítulo 5. Esto va a ser fuerte. Agarre el que está en la paz y dígale, esto va a ser fuerte. Agárrelo, dígale, mira, esto va a ser fuerte. Dígale, tenés que amar al pastor. Dígale, tenés que amar al pastor. Dígale, no te vayas de la iglesia por lo que el pastor va a decir. No te vayas. Escúcheme. La Biblia dice que en aquel tiempo estaban vendiendo propiedades. En el tiempo de Hechos 5, ellos estaban apoyando la obra y entonces vendían algunas propiedades y las traían, las cantidades de lo que vendían o ofrecían lo traían a los pies de los apóstoles para ayudar al reino a difundirlo. Y esta pareja, este matrimonio, quedaron de entregar una cantidad, se pusieron de acuerdo. Matrimonios que están aquí, cuando se vayan a poner de acuerdo, pónganse de acuerdo para algo bueno, nunca para mentir. Yo he hablado con algunos y les digo, nunca se presten a mentir para cubrir al esposo bajo una mentira, porque la mentira no es de Dios, toda mentira es del diablo. Mi esposa nunca me va a tapar a mí
una cosa que yo haga con una mentira, porque nosotros no practicamos la mentira. La Biblia dice que el que practica mentira es hijo de... Lo dijo usted, que quede ahí grabado, que lo dijo él. Escúcheme, la Biblia dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Y a mí me hace gracia porque a esta gente le anoté, Ananías y Zafira, esa fue su última mentira. Nunca se sabe cuándo va a ser la última mentira que alguien puede dar. En la cuenta regresiva de Dios, para ellos les alcanzó el reloj y se dieron, escúcheme bien, por sorprendidos en la iglesia de los Hechos cuando vieron que Ananías y Zafira perdieron la vida después de una mentira. ¿Después de una qué? Una mentira. Alguien dice, pastor, pero era una mentirilla blanca. Era una mentirilla celeste. En el reino no existe mentiras celestes, ni amarillas, ni rojas, ni verdes. En el reino toda mentira será juzgada como una mentira. Y esta pareja, increíblemente, el reloj de Dios, la cuenta regresiva los alcanzó. Escúcheme bien. Y todo fue por una simple o mal mentira. Nunca mientas por nada ni por nadie. Se fueron los amenes. ¿Puedes ponerme ahí una canción ahí de Rocío Dúrcal que decía mentira, mentira, mentira? No. Aleluya. Santo el que vive. Esa no se la sabe, esa salmista no. ¿No se la sabe usted esa? ¿Va? Escúchame, nunca mientas por nada ni por nadie. No vaya a ser que esa sea nuestra última mentira. Y termino. La generación de Noé, diga conmigo, la generación de Noé. La Biblia dice que nosotros estamos viviendo los días de Noé. También. Sodoma, Gomorra, los días de Noé, la gente se daba en casamiento, se casaba y se volvía a casar. Noé construyó un arca. El plan de Dios era salvar a aquella generación. Porque quiero decirte algo lindo. El plan de Dios es salvarte a ti y salvar a toda tu casa. Qué lástima que solo como 5 dijeron amén. Voy a volverte a hablar desde el corazón de Dios, no el corazón mío solamente. El plan de Dios es salvarte a ti y salvar a toda tu casa. El problema está en que muchos no se han dado cuenta de que los días se están acortando. El problema es que muchos están viviendo como si no hubiera, o como si hubiera siempre fijo un mañana. Y no es así. La vida es corta. La humanidad no sabía que su cuenta regresiva se había acabado. Escúchame bien. Quiero recordarte que la gracia tiene una ventana. La gracia tiene una ventana. Escúchame, que no siempre permanece abierta. Qué linda esa musiquita, ayúdame ahí porque voy a hablar de la ventana otra vez. La gracia que Dios nos extendió tiene una ventana, pero no siempre la ventana estará abierta. Vivimos cada día más cerca del final. Iglesia, estamos cada día más cerca del final de todas las cosas. Y a veces no pensamos en eso. La sabiduría consiste en vivir con los ojos puestos en lo eterno. La verdadera sabiduría es tener nuestra mirada en lo eterno y no en lo inmediato. La Biblia dice que todo va a pasar. ¿Qué? Cielo, tierra, todo lo que hay en este mundo va a pasar. Solo el que hace, solo el que hace, solo el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Alguien diga amén. Diga conmigo, vivir la vida que Dios quiere. Escúchame bien. Dios necesita que nosotros reflexionemos con el tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso. Dije el domingo que el tiempo es el único recurso que Dios nos da que no tiene reintegro, no tiene cómo devolverse. Lo que no hicimos ayer, quizás ya no lo vamos a poder hacer mañana. Hay muchas cosas que no decidimos bien ayer y hoy nos alcanzaron. Por eso es que hoy hay que tomar decisiones buenas para que nos alcancen los buenos resultados mañana.
Lo que no hacemos hoy lo lloraremos mañana, lo lamentaremos mañana. Mi mensaje al hablar de cuenta regresiva es que pensemos que todos los días estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que debemos vivir, vamos, dale ese aplauso a Él, vamos. Que debemos vivir apercibidos. ¿Cómo? Tenemos que vivir todos los días como si fuera el último día. Debemos vivir todos los días como si el último día fuera hoy. Ama a quien tengas que amar. Abraza a quien tengas que abrazar. Sé la mejor esposa. Hace un tiempo aquí en la iglesia atendí un matrimonio. Ellos a veces tenían muchos pleitos, muchas dificultades, pero qué triste. Un día él salió de su casa, tomó su moto y no regresó. Un accidente fatal, terrible, acabó con la vida de ese joven, hombre joven, matrimonio hermoso, hijos preciosos. Qué lástima, tantas cosas que no se pudieron decir, tantas cosas que no se pudieron demostrar, porque a veces se nos olvida que estamos en una cuenta regresiva. Sé el mejor padre de tus hijos. Sé el mejor hijo de tus padres. Todos los días, ¿cuándo? Tenemos que entender que el tiempo y la vida son un regalo de Dios y debemos administrarlos con sabiduría. Tenemos que ser intencionales. ¿Cómo? Y si vamos a vivir intensamente para Dios. Vamos a ser los más enamorados del Señor. Yo no sé, estoy hablando solo. Vamos a ser los más apasionados. Vamos a ser los mejores adoradores. Vamos a ser los hijos más obedientes que Dios tiene en Alajuela. Vamos a construir proyectos juntos. Vamos a levantar la generación más grande que Costa Rica ha visto nacer. Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo. Si Dios nos dio vida, si Dios nos unió, es porque vamos a alumbrar a una generación que traerá gloria, que traerá avivamiento. Yo no sé si hay alguien aquí que vino a adorar a Dios, que vino a decirle gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por confiar en mí. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos un minuto. Si Dios nos tiene aquí, es porque tenemos propósito.